Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy tenemos un invitado especial que se trata de Andrés Rada. No le voy a decir el tema, él lo va a hacer. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Realmente es un gusto estar acá en tu programa y un saludo a todos los televidentes. ¿Qué hace Andrés Rada? Soy psicólogo especializado en neuropsicología y con un máster en programación neurolingüística. Y lo que he hecho es como fusionar todos estos estudios hacia el desarrollo del potencial humano y reprogramación mental. Bueno, Andrés, comentémosle a nuestros televidentes porque tal vez muchos se quedarán como que, bueno, ¿y estos temas de qué se tratan? Entonces expliquémosle un poquito a todos. Bueno, todo lo que tiene que ver con reprogramación mental es buscar cómo potenciar a la persona para que tenga mejores resultados en su vida. Entonces, lo que hice fue fusionar estos estudios buscando que la persona logre llegar mucho más fácil desde donde está hasta donde quiere llegar, y que básicamente eso se logra, pues primero con identificar su sistema de creencias, cuáles son las creencias que está manejando en su vida, cuáles son las limitantes que está presentando. Finalmente, pues después de ese proceso de identificación, aceptarlas y después iniciar un proceso de reprogramación que beneficie a la persona, como decía, llevándolo desde un punto A a un punto B, desde donde está hasta donde quiere llegar, y finalmente pues obtenga los resultados deseados. Cuando Andrés habla de potencial humano, es con relación, por decirlo así, a todas las taras que pueda tener uno mentalmente, aquellas programaciones que tiene uno mentalmente en cualquier campo de la vida, sea el espiritual, sea el físico, sea el sexual, sea, en fin, en general. Absolutamente, o sea, las creencias son programas que están allí arraigados en nuestra mente y que finalmente hacen que la persona se comporte de cierta manera, actúe de cierta manera. Entonces, con base en los programas que nosotros tenemos, generamos pensamientos, esos pensamientos generan emociones y a su vez acciones. Y si esos pensamientos que estamos teniendo no son los adecuados, pues obviamente las emociones serán negativas y seguramente con mucha razón, pues las acciones nos van a terminar llevando a los resultados que no queremos. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, ya están allí, son esas taras que podemos llamarlo ya de otra manera programas mentales o patrones mentales que finalmente están arraigados en nuestra mente inconsciente y que nosotros literalmente no nos damos cuenta que los tenemos, pero que están conduciendo nuestra vida hacia un determinado sitio. Y absolutamente coherente es el lugar a donde llegamos al programa mental que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué estoy donde estoy? Por los programas mentales. Entonces lo que nosotros deberíamos reflexionar es, estoy donde estoy gracias a los programas mentales que tengo del pasado, y si yo quiero saber dónde voy a estar en el futuro, pues tengo que analizar cuáles son los programas mentales que tengo en el presente, porque soy el resultado de mis pensamientos del pasado y seré el resultado de mis pensamientos y emociones del presente. ¿Pero tiene algo que ver con la hipnosis o es simplemente una reprogramación que se hace la persona? No, tiene que ver con muchas más cosas. O sea, el proceso de hipnosis, digamos que es un proceso dentro de lo que se puede manejar con programación neurolingüística, por ejemplo, pero no es exactamente lo que trabajamos, por ejemplo, en mis seminarios, en mis conferencias. Buscamos es que la persona logre por sí misma tener herramientas, recursos que le permitan llegar a ese lugar donde quiere estar. Entonces, normalmente a nosotros nos dicen qué hacer. Entonces, vamos a una conferencia de motivación, salimos muy motivados y nos dice, sí, se puede y usted lo puede lograr y salimos pues muy entusiasmados. Pero, ¿cómo lo logramos? Entonces, más que el qué, es el cómo, y el cómo justamente es lo que buscamos a través de lo que hacemos en nuestras conferencias y seminarios, que la persona genere esos recursos, tenga esos recursos para que en su vida diaria pueda operar de cierta manera que lo lleve a ese lugar donde quiere llegar. Está bien todo lo que tú estás hablando de la programación, pero yo quisiera, sin descubrir todo lo que tú sabes, ¿tú no les podrías dar a los televidentes unos tips, algunos ejemplos de qué pueden hacer ellos desde ahora
para meterse en todo ese cuento que tú estás diciendo, en toda esa programación, en ayudarles en algo, por lo menos? Claro que es mejor cuando van a la conferencia suya, maestro. Sí, sí. Claro, no, pero ¿no le podrías dar alguna guía? Claro que sí. El tip fundamental, y lo recalco siempre, es hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vivimos constantemente reaccionando al estímulo externo, es decir, a lo que sucede afuera, de cierta manera. Y esa reacción que nosotros tenemos es, en la mayoría de veces, inconsciente. Entonces, siempre reaccionamos de la misma manera al mismo estímulo. Cuando yo acepto que yo estoy reaccionando de una forma negativa a ese estímulo, yo lo primero que tengo que hacer es decir, sí, estoy teniendo un error en esta forma de reaccionar, debo cambiarlo, pero la forma de poder cambiarlo parte de que yo empiece a ser consciente de que estoy reaccionando equivocadamente, porque ya nos hemos acostumbrado tanto a reaccionar de cierta manera que ni nos damos cuenta. Entonces, lo primero es darnos cuenta. Te doy un ejemplo. Una persona mal geniada reacciona frente a cualquier estímulo del medio, bien sea sus hijos, su esposa, sus compañeros de trabajo, su esposo, como sea. Y finalmente esta persona, a cualquier estímulo que esta persona les provoca, salta el mal genio. ¿Qué sucede? Nosotros nos hacemos adictos a las sustancias químicas internas en nuestro organismo, tal como nos hacemos adictos a las sustancias químicas externas, como son las drogas, el cigarrillo y el alcohol. Entonces, sustancias químicas de las emociones, la rabia, la tristeza, depresión, la alegría, bueno, ahí toda emoción produce una sustancia química. Cuando una persona repite mucho esa emoción, la neurona lo que está haciendo es empezar a tener una necesidad de esa sustancia química y reacciona cada vez que puede reaccionar buscando alimentarse de alguna manera. Entonces la persona finalmente va a comportarse de la forma equivocada. Cuando yo soy consciente de que estoy reaccionando de forma equivocada, lo que debo hacer es cortar ese comportamiento. Ahí soy consciente de lo inconsciente. Mientras yo no ponga esa conciencia y diga, a partir de este momento voy a generar una forma diferente de reaccionar, seguramente mi reacción va a ser como siempre, puede ser maltratando o diciendo malas palabras o de cualquier manera que finalmente voy a terminar arrepentido después. Entonces, ese primer tip es hacer consciente lo inconsciente. Si no lo ponemos en términos de abundancia, pues cada que yo me queje por la escasez, cada que yo me queje porque voy al mercado y encuentro los productos más costosos, ay, ahora pues entonces ¿cómo voy a pagar la cuenta? O cada que me llega una factura, esa queja constante, en lo que nos enfocamos, eso se expande más. Entre más nos enfoquemos en la escasez y la limitación, más escasez y limitación vamos a tener. Entonces es empezar a reflexionar un poco en esa parte del pensamiento. Ese sería como el tip fundamental. Solamente hay que invitarlos a que asistan a las conferencias. ¿Cómo hacen las personas para contactarse y para ir a las conferencias? Mira, nos pueden visitar, y es la forma más efectiva de hacerlo, en nuestros sitios web, andresrada.com y abretumentealdinero.com. Muchas gracias por haber estado aquí. Rafael, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto y saludos a todos los televidentes. Gracias, Male, por haber estado aquí también con nosotros. Muchas gracias. Ustedes, amigos televidentes, solamente tienen este fin de semana una cita, y es una cita con Rafa. Chao.